Vamos a seguir con nuestra estadística descriptiva, con nuestra introducción a la estadística descriptiva y vamos a continuar con algunos artículos más y ir viendo todo el repertorio de números, de gráficos, de funciones que son el día a día en cualquier labor estadística. Acordaos que todo este material lo tenéis en este curso de estadística aplicada. Si entráis en mi blog y entráis en este curso de estadística aplicada, os encontraréis con este listado de conceptos esenciales y este despliegue de los conceptos esenciales y el material según diferentes materias, ¿no? Que podéis intercambiar, los estudiantes de psicología podéis leer cosas de medicina, incluso de ciencias ambientales, de oceanografía, por curiosidad, porque al final los conceptos estadísticos son los mismos, y lo mismo los de ciencias ambientales, mirar oceanografía, mirar psicología, mirar medicina, intercambiar, yo creo que es bueno. En el listado de conceptos esenciales, ahora en esta primera parte de este curso, que sería lo que llamaríamos una estadística descriptiva, veremos todos estos conceptos que van desde la media hasta la estandarización. Todo este bloque lo vamos a ir viendo. El otro día vimos la proporción o la frecuencia, que es lo mismo. Aquí la proporción pues es el tanto por uno y la frecuencia, pues si es relativa es normalmente en tanto por ciento, y si es absoluta es el número de casos en una variable con dos valores posibles, una variable dicotómica. Vamos viendo la desviación estándar, el rango, pues hoy vamos a ver más cosas. Vamos a tener varios vídeos de toda esta primera parte hasta la estandarización. Y después ya más adelante entraremos en lo que es la comparación, que nos llevará a todo este bloque de aquí, y después las técnicas de relación, que son todo este bloque de aquí hasta aquí abajo, y después ya veremos algunos conceptos un poco más, digamos, híbridos. Bien, en todo caso, vamos con los artículos. El otro día vimos uno de anorexia y hoy vamos a ver un artículo que es muy interesante. Lo vamos a ver varias veces a lo largo del curso. Estos artículos irán saliendo. De momento estamos viendo la parte descriptiva, pero al final de este curso ya veréis cómo vamos a manejar unos pocos artículos, pero unos pocos artículos que nos van a permitir ver todos los conceptos esenciales de este listado de conceptos esenciales de estadística, que es lo que explicamos en estadística, de una manera u otra, cada profesor con su estilo, pero de una manera u otra explicamos estas cosas. Este es un estudio interesante que se publicó hace ya unos años sobre la comparación entre como tratamiento para pacientes con fibromialgia, comparación de un tratamiento convencional a un tratamiento con Tai Chi, utilizando la técnica del Tai Chi. Bien, estos artículos los podéis consultar, os los podéis bajar y es interesante mirar digamos el contenido conceptual de estos artículos. Pero ahora, como estamos en la parte de estadística descriptiva, vamos a esta tabla, que es la tabla descriptiva propiamente del artículo. La mayor parte de artículos, ya lo veremos, tienen una parte descriptiva de qué muestra tenemos, de qué población está cogida esta muestra, ¿no? Qué variables estamos analizando y qué tipo de entidades estamos manejando. Obviamente en psicología la mayor parte de variables que vamos a trabajar, la mayor parte de entidades que vamos a trabajar son personas. Personas a las que se les
analizan toda una serie de variables, pues como el sexo, como la edad, como la raza, como el índice de masa corporal. Se han estudiado en educación superior, podríamos decir, y etcétera, una serie de variables que vamos midiendo y que nos van describiendo cómo es la población que se ha trabajado. En este caso es un estudio donde se comparan 33 pacientes contra 33 pacientes. El grupo control sería el tratamiento convencional de la fibromialgia y aquí está el grupo de personas que son tratadas con esta técnica del Tai Chi. Fijaros cómo ya aquí me especifican cuál es el tamaño de muestra. 33 y 33. Por tanto, tendré 33 personas tratadas con Tai Chi, 33 personas tratadas con un tratamiento convencional. Y ahora viene toda esta parte descriptiva que ya empezamos a ver en el vídeo anterior. Mujeres. ¿Veis aquí? Me especifican número de pacientes y qué porcentaje. Esto es la frecuencia absoluta y esto es la frecuencia relativa o proporción o tanto por ciento. Proporción sería en tanto por uno, en tanto por ciento sería lo que llamamos la frecuencia relativa. Esto quiere decir que 28 de las 33 eran mujeres, que esto supone un 85%. Fijaos que muchas veces veréis que los porcentajes aquí en este caso, por ejemplo, hay un decimal, pero si os fijáis, todos estos que van con porcentaje, ¿veis? Con porcentaje, no ponen decimales. Esto es para eliminar contaminación numérica. Si calculáis 28 dividido por 33 y multiplicáis por 100, pues seguramente no saldrá 85 exactamente. Pero es un poco para eliminar esto, muchos números. Esto normalmente cuando uno elabora unas tablas y unas figuras, etcétera, intenta contaminar numéricamente lo mínimo posible. Tampoco es imprescindible, ¿no? Saber si es 83, 85,2, 85,1, 85,4, 84,9, ¿no? Bien, esta es un poco la idea. 29 son mujeres en el grupo control. ¿Veis? Hay toda una serie de variables dicotómicas, como vimos en el caso anterior. Aquí está la frecuencia, las variables que son dicotómicas, y estas son muy frecuentes en ciencias de la salud, variables con dos valores posibles. Esto, pues mujeres, aquí, raza blanca, etcétera. Una serie de cosas, haber estudiado, tener estudios superiores, etcétera, ¿no? Bueno, pues frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿veis? Todos estos casos de aquí, ¿vale? Aquí cuántos han sido tratados con diferentes tratamientos diferentes, etcétera, toda una serie de variables digamos, descriptivas de cuáles son los dos grupos que han sido comparados. Luego veremos que el objetivo y la finalidad del artículo es realmente ver si el Tai Chi es más eficaz que el tratamiento control, que el tratamiento convencional. Este es el objetivo, pero bueno, es una parte fundamental saber un poco con quién hemos trabajado, ¿no? A quiénes hemos tratado, y sobre todo para ver si realmente hay una cierta homogeneidad, que no hemos puesto los más jóvenes en el Tai Chi, los más añosos, los mayores en el grupo control, etcétera, ¿no? O sea, de alguna manera ver que los dos grupos son equivalentes, que son dos grupos muy similares. Bien, en todo caso, esto por un lado, y después las variables cuantitativas como la edad, como el índice de masa corporal, como la duración de la patología, etc. Una serie, aquí un score del nivel de dolor, del nivel de molestias, hay toda una serie de scores, el SF36, que es un score típico para ver la capacidad de adaptación a la vida cotidiana, hay una serie es una variable que es cuantitativas,
Y aquí tenemos una serie, como son variables cuantitativas, tenemos una media, fijaros, de hecho ya nos lo pone al final, el más menos quiere decir que es la media más menos la desviación estándar, el standard deviation, que es la desviación estándar. Esto lo veíamos en el vídeo anterior y es como muchas veces se presenta una variable cuantitativa con la media y la desviación estándar, que es una medida de dispersión. Iremos hablando de esto poco a poco, pero fijaros cómo aquí tenemos otro caso, otro, ¿veis? Cuantitativa, media, más menos desviación estándar, ¿veis? Aquí, por ejemplo, aquí hay un poco más de desviación estándar que aquí, ¿veis? ¿De acuerdo? Esta variable de aquí tiene poca menos de desviación estándar, está un poco menos incluso, aquí hay más desviación estándar, etc. Bien, en todo caso, como podéis ver, un caso típico de representación con la media y la desviación estándar. Si cogemos otro artículo, ¿veis? Este es un artículo muy interesante que también trabajaremos, que es el estudio de la eficacia de un tratamiento magnético transcranial para la depresión, para tratar la depresión. Es un tratamiento que se utiliza y que aquí se analiza para ver cómo funciona. Bien, pues este estudio, muy interesante, ya lo veremos, tiene una parte descriptiva también. Vamos allá aquí nos explica cómo se ha hecho el estudio, cómo se ha separado los dos grupos de tratamiento, y aquí tenemos los dos tratamientos. Un tratamiento, este tratamiento, que es el motivo del estudio, y esto es un tratamiento, digamos, camuflado, podríamos decir, un tratamiento que lo que hace es hacer ver, claro, pensad que por ejemplo, cuando se hace un tratamiento con fármacos, es muy fácil hacer lo que se llama un placebo. O sea, a una serie de personas han sido elegidas para ser tratadas con un nuevo fármaco, ¿vale? Y el otro grupo, el grupo control, a veces lo que se hace es un no tratamiento. En un caso farmacológico es relativamente fácil, porque tú puedes crear unas pastillas que tengan la misma forma que las pastillas que llevan el fármaco, pero que sean pastillas que no lleven nada, que lleven solamente el excipiente, ¿no? Lo que es el relleno de la pastilla, pero que en realidad no lleven nada. ¿De acuerdo? Y esto es el placebo. Entonces, a unos les das el tratamiento, a otros les das el placebo, no les dices quién es quién forma parte del grupo de tratamiento y del grupo placebo. Y esto es para evitar lo que se llama el efecto placebo, el efecto de que cuando a alguien se le da algo, aunque no sea nada, y a alguien no se le da nada, al que se le ha dado algo que no es nada, pero es una pastilla que en principio él se piensa que le puede ayudar, pues a veces hay este efecto psicológico de mejorar un poco, ¿no? Bien, pues claro, cuando hay un tratamiento, como en este caso, que es un tratamiento con más resonancias, etcétera, pues claro, el paciente, claro, si le dices, oiga, usted se queda en casa y es un no tratado, pues entonces lo que se hace es lo que se llama, es un tratamiento falso, es alguien que pues se le lleva a lo mejor una máquina y no, en realidad no se le está aplicando ningún efecto posible, o sea, no se le está haciendo ninguna acción, simplemente se le está colocando en un aparato y imaginaos un aparato que no hace nada en realidad, ¿no? Que te ponen un tubo o lo que sea y no te hacen nada. Bueno, pues esto sería estos pacientes de aquí. Pero bueno, nosotros como nos interesa especialmente la estadística, tenemos esto de aquí, ¿veis? Tenemos este grupo, que es el grupo de tratados, con este tratamiento que se quiere estudiar, que más adelante veremos resultados, etcétera, y este que es el grupo falso, el grupo de tratamiento falso. Los no tratados
pero se simula que se tratan. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos de nuevo una variable cuantitativa, ¿veis? La media, la desviación estándar, la media, la desviación estándar. El género, el porcentaje de varones, 52, aquí ya directamente el porcentaje, no nos dan la frecuencia absoluta, nos dicen la frecuencia relativa, el 52,5% de estos 101 eran varones y aquí el 52,3%. Y aquí lo mismo, caucásicos de la raza caucásica, pues 94,1, 87,4, etc. Aquí índice de masa corporal, etc. Toda una serie de variables, ¿veis? Aquí estas son cuantitativas, estas son dicotómicas, ¿de acuerdo? Tratamiento, etc. Pero veis, lo que me interesa de momento es que os deis cuenta cómo tenemos una serie de variables, estos son las variables que se miden, que a veces pues, son edad, con el género, la raza, una medida como el índice de masa corporal, etcétera, tratamientos, índices que se miden. Este es lo que se llama, es una escala que mide la depresión, el Hamilton. Bueno, pues aquí tenemos, es una variable cuantitativa, que va de 0 a 52 en este caso. Aquí tenemos una media de 23,5, 23,4, muy parecido, como podéis ver. O sea, tienen un nivel de depresión muy similar los tratados con este tratamiento y los del, podríamos decir, el grupo simulado, el grupo falso, el placebo, podríamos decir, desde el punto de vista también. Bien, esto es una P, esto ya lo veremos más adelante, esto nos falta aún mucho para llegar, pero esto nos va a indicar que estos dos grupos son muy similares, no son diferentes significativamente. Ya lo veremos, esto ya lo veremos más adelante. Pero de momento me interesa fijar este tipo de... Y vamos con otro artículo, este último artículo. A ver, así. Espera un segundo, que ahora he hecho una cosa que no me gusta. A ver, era el artículo 2, este de aquí. Vale. Bien, este artículo, a ver si lo puedo, bueno, no lo puedo hacer así, vale. Este es un artículo muy interesante, es un artículo que analiza a pacientes que han tenido un infarto cerebral, un ictus, estudian los pacientes que han tenido lo que se llama una crisis focal, ¿no? un ataque epiléptico temprano, un ataque, una focalización temprana. Bien, esto es un signo de mal pronóstico si se da una situación de este tipo, ¿no? Entonces el artículo, en definitiva, lo que pretende es ver hasta qué punto la administración muy temprana de estatinas, de un fármaco que se utiliza en diferentes ámbitos, cómo puede ser un mecanismo de prevenir la aparición de estas focalizaciones tempranas. El objetivo es este. Es un artículo muy interesante desde el punto de vista médico, psiquiátrico, incluso psicológico, porque ya sabéis que bueno, uno de los grandes problemas en el mundo de la psicología son que cada vez más pues, hay personas mayores y estas personas mayores pues, acaban teniendo accidentes cerebrales porque la edad lo lleva, y bueno, esto lleva a muchos problemas de depresión, etcétera, asociados, etcétera. Pero el estudio es este, es el estudio de ver si el tratamiento con estatinas evita estos acontecimientos, estos procedimientos, estos procesos de focalización temprana, que son
factores de muy mal pronóstico para el futuro de los pacientes. Bueno, para nosotros este es el estudio y ahora lo que me interesa es ver la descriptiva. Mirad, muy interesante. Este lo vamos a ver muchas veces. Ahora de momento es para que veáis una cosa más que no hemos visto hasta ahora. Fijaros que en esta tabla descriptiva, donde también hay unos p-valores que ya veremos más adelante, de momento no nos van a preocupar, está comparando el grupo con estas crisis tempranas. O sea, han separado los pacientes que han tenido estas crisis tempranas, estas crisis focales tempranas, estas epilepsias tempranas, con los que no los han tenido. Obviamente hay muchos más que no lo tienen que la tienen estas crisis, que las tienen. Bien, para nosotros ya lo veremos, será importante esto y ya veremos estos dos grupos, pero bueno, de momento me han separado estos dos grupos, por lo tanto dos muestras, como siempre, de personas que han tenido un ictus y que han tenido además una focalización temprana, un proceso de focalización temprana, de epilepsia temprana, que esto es muy malo para su futuro, para su pronóstico. Y una muestra de pacientes que no han tenido, que como hay muchos más, pues es más fácil encontrar pacientes de este tipo. Estos son dos muestras de dos poblaciones. Hay miles de personas que tienen un ictus cerebral y tienen una crisis focal. Y hay miles y miles de personas en el mundo que tienen un ictus y no tienen una crisis focal. Por lo tanto, estos son dos muestras de dos poblaciones diferentes. Por un lado, por lo tanto, tenemos, ¿veis?, el concepto de población, miles y miles de personas que no están aquí están unos pocos, y de los que tienen focalización muy pocos, y tenemos bastantes más de los que no tienen esta focalización. Y ahora aquí tenemos los que han sido estudiados, pues características, ¿veis?, variables cuantitativas, la media, la desviación estándar. Aquí nos lo dice, aquí abajo, nos lo va a decir, ¿de acuerdo? Pero ahora, no, perdón, se me ha ido un poco esto. A ver. Aquí. De momento me interesa especialmente, aquí ya me lo explica, ¿veis? Me dice, los datos son presentados con la media más o menos la desviación estándar. También aquí, ¿veis? Valor absoluto y porcentaje. ¿Vale? Absoluto, porcentaje. Por ejemplo, vamos a buscar, por ejemplo, sexo, varón, 36, de 66, 36, que representa un 55%. ¿Veis? Porque ya me lo indica aquí, que es valor absoluto y porcentaje. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿veis? Y otras variables, hipertensión, dislipemia, diabetes, etc. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. 21 casos, que esto representa un 32%. De nuevo me evitan decimales para eliminar contaminación. Pero lo que me interesa aquí es que os deis cuenta de un nuevo tema importantísimo, que ahora voy a mencionar. Y en el próximo vídeo nos dedicaremos un poco a integrar toda esta información. Mirad, esto va a ser crucial en este curso. Fijaos que a veces aparece, en lugar de un número más menos otro número, ¿veis? Un número más menos otro número, aparece un número, un paréntesis, un claudator, otro número, un guión y otro número. ¿Os acordáis que en el artículo de la anorexia aparecía la media más menos la desviación estándar y después aparecía el rango, ¿verdad? Pero el rango no como rango, sino primer valor, un valor que era el mínimo, donde teníamos el valor mínimo de aquella muestra, ¿os acordáis? Y el máximo, con un guioncito separado. Pues aquí tenemos lo mismo, pero no es el rango. Es lo que se llama el rango
intercuartílico, ¿veis? Aquí, aquí, vayamos más abajo, aquí, ¿veis? Esto de aquí, aquí, ¿veis? Aquí, aquí, ¿veis? Rango intercuartílico. Y esto es la mediana. Mirad, ¿veis? Dice, los datos son presentados como la media más menos la desviación estándar, la mediana y el rango intercuartílico, rango intercuartílico, o valor absoluto y porcentaje. Por lo tanto, aquí tenemos, en esta tabla estadística, y aquí está muy bien esta tabla porque está un poco todo. Pues ya discutiremos. Ya veréis que hay casos que están, para mí, como estadístico, mal planteados. Lo veremos. Veremos pocos artículos en este curso, unos cuantos, veremos bastantes, vaya, no sé, 10, 12, 13, 14, no lo sé, ya iremos viendo. Pero los iremos viendo muchas veces. Van a ser artículos que vamos a ir compartiendo, y saldrá el de las estatinas, el artículo de la fibromialgia, el artículo de la anorexia, ¿no? Bueno, pues van a ir saliendo estos artículos y ya veréis cómo nos iremos familiarizando con ellos. Sería interesante, a mis alumnos les facilito. Los que no seáis alumnos míos directamente, pues que os hagáis con estos artículos. Sería bueno para poder leer la letra de estos artículos y de alguna manera ir un poco más allá de lo que a dónde nos lleva desde el punto de vista médico o psicológico, ciencias de la salud en general, o si es en oceanografía, los oceanógrafos, pues en el mundo de la oceanografía. Pero en todo caso, fijaos que aquí me aparece una nueva forma de expresión, ¿veis? Mediana y lo que se llama rango intercuartílico, que, como su nombre indica, es un rango. Pero de nuevo va a pasar que no tenemos el rango intercuartílico propiamente dicho, sino que tenemos lo que se llama el primer y el tercer cuartil. El primer y el tercer cuartil. Por lo tanto, fijaros, muy importante. Tenemos que a veces las variables dicotómicas, estas variables cualitativas como el género, el tener hipertensión o no, y otras muchas dicotómicas, morir o no morir, por ejemplo, en el episodio, etc., son variables dicotómicas, sí o no. Entonces, que aquí, por ejemplo, tenemos el NIS. El NIS es una medida del nivel neurológico del paciente. Es una variable cuantitativa, pero aquí me la ha hecho como cualitativa, como dicotómica. Me dice, ¿cuántos estaban entre 1 y 8? ¿Cuántos entre 2,9 y entre 9 y 15? ¿Veis? ¿Cuántos por encima de... Bueno, aquí veo que aquí ha habido un poco de distorsión. Este es 9, No, estos son los grupos, perdón, 1, 2 y 3, menos de 8, menos o igual de 8, entre 9 y 15 y por encima de 16. Bueno, pues, ¿veis? ¿Cuántos estaban? Pues 24 casos que representan un 36%, 15, un 23, 27 que representa un 41%, y aquí lo mismo. Claro, a la que tú estableces aunque sea una variable cuantitativa, un intervalo de valores, pues un paciente está dentro de aquel intervalo o está fuera, que es lo que hacen aquí. A veces las variables cuantitativas también las dicotomizamos, las hacemos dicotómicas, o en este caso con 3 grupos, pero esta es dicotómica, estás dentro de aquí o no lo estás, estás dentro de aquí o no lo estás, ¿de acuerdo? Entonces cuentan cuántos están en cada uno de estos 3 situaciones posibles. Bien, en todo caso, estos son las variables cualitativas o dicotómicas, y después las variables cuantitativas hemos visto que hay diferentes opciones.
A veces representar la media más o menos la desviación estándar, a veces esto, y además añadido, como vimos en el artículo de la anorexia, el rango de valores, desde el mínimo al máximo, y a veces la mediana, con esta expresión que es lo que se llama el rango intercuartílico, el interquartile rank, el rango intercuartílico. El IQR a veces veréis, el IQR en el orden inglés. Bien, lo dejamos aquí. Entonces, lo que haremos en el próximo vídeo es integrar esta información, repasar, para los que no lo conozcáis, lo que es la mediana y lo que es el primer cuartil, tercer cuartil, el rango intercuartílico. Y veremos también, que esto es lo más importante, cuándo es muy recomendable trabajar. Pero este artículo, fijaros que a veces lo hace de una manera, a veces de otra. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Y esto es lo más importante y lo más complicadito, que veremos no sé si en los próximos vídeos, porque no quiero hacer vídeos muy largos, entonces tampoco no sé cuánto me dará de sí el próximo vídeo, pero en los próximos vídeos iremos poco a poco entendiendo cómo representamos las cosas y cómo se representan las cosas, cómo las vemos las cosas en los artículos científicos, y ello nos dará pie a entender qué me está representando estos números. Fijaos que poco a poco os iréis dando cuenta de que todo este mundo de números va a pasar de ser algo caótico y muy difícil de comprender a una cosa mucho más digerible, una cosa mucho más entendible, llena de significado y llena de interés. ¿De acuerdo? Perfecto, pues muchas gracias.